Hola chicos, me presento, soy la licenciada Selene Edalina Barrojaca y vamos a continuar con nuestra primera sesión para esta asignatura que se llama Problemas políticos, económicos y sociales en México. Quiero comentarles que en la vida de toda la historia interesante que ha tenido México, siempre ha presentado este tipo de problemas. Pero, ¿de qué forma los ha manifestado? Todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de México ha sido el parteaguas para que nosotros estemos en el escenario actual. Y todo ha tenido un porqué. Desde la época prehispánica hasta ahorita, todo ha tenido un breve porqué para dar la historia que en este momento estamos viviendo en la época actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ¿en dónde comienza esta historia tan interesante de estos problemas? La época prehispánica como tal, ustedes la vieron en primaria, en secundaria, todavía en bachillerato también vieron historia de México. Y pues bueno, en esta época los problemas políticos como tal y como nación pues no eran tan severos debido a que había diversas culturas prehispánicas. ¿Por qué se llamaban culturas prehispánicas? Se llamaban así porque estaban antes de la conquista o antes de la llegada de los españoles, prehispánicas, pre-España. ¿Sí? Por eso se llamaban así. Cada cultura en su interior tenía una forma de organización política, económica y social. Algunas culturas prehispánicas eran 100% guerrilleras, les encantaba la guerra, andar de nómadas buscando pueblos y tenerlos bajo control de ellos. Uno de ellos fueron los aztecas o mexicas. Pero hubo otros que incursionaron en ciencia, en arte, en tecnología, como lo fueron los mayas, pero hubo otros que fueron más ceremoniales, más religiosos, como los olmecas. Sin embargo, toda esta situación que te comento no fue de gran índole a nivel república o no hubo mayor porvenir problemático porque cada una tenía sus asuntos políticos, cada una tenía una forma de organización, pero todavía no se conjuntaban como una república. Como había una profecía mexica que decía que no tardando les iba a llegar ese dios, pues lo consideraron el dios Quetzalcóatl. Y en inmediato todas las riquezas del imperio azteca fueron puestas a disposición de Hernán Cortés. Hernán Cortés, como fue tratado como prácticamente un dios y lo tenía todo a sus pies, ya no regresó a la corona española hasta que pasados unos meses que los reyes españoles veían que Hernán Cortés no llegaba a rendirles cuentas, fue cuando decidieron mandar tropas para buscarlo aquí en México y vieron que estaba pues de lo lindo, como rey. Y es cuando lo obligan a regresar a España en lo que se conoce como la Noche Triste, porque Hernán Cortés lloró bajo un árbol de ahuehuete que lo hizo regresar al Imperio Español. Pero desde ese momento, España toma el control absoluto de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Nos empezamos a llamar ahora nosotros la Nueva España. La Nueva España como tal era una colonia más española. Y para gobernar a la Nueva España, el rey colocaba aquí a un virrey. Cuenta la historia que hubo poco más de 200 virreyes en todo lo que fue el imperio de la Nueva España. Sin embargo, aquí la cuestión de los virreyes, ¿quiénes eran? Era el representante del rey en la Nueva España, porque entendámonos que el rey no podía estar en España y en la Nueva España al mismo tiempo. Es por esa situación que mandaba a su virrey, que normalmente era el mejor amigo del rey español que en ese momento estuviera. Sin embargo, aquí empieza la gran situación. Empieza porque, pues cuando vienen los españoles a colonizarnos, viene esta forma de colonización católica. Lo primero que nos introdujeron fue la religión católica, que desde ese momento, si antes éramos politeístas porque creían en muchos dioses, ahora la única religión universal en la Nueva España era esta. Posteriormente, la forma de organización política y social fue totalmente discriminatoria, porque en la Nueva España existió algo que se llamaban las castas. Las castas eran como una especie de razas, y estas razas pues eran divididas en mulatos, en criollos, en mestizos y albinos, por ejemplo, y cada uno tenía una razón de ser. Las dos castas más importantes de la Nueva España, como bien sabemos, fueron criollos y mestizos. Sin embargo, los criollos tenían un un castaje más alto que los mestizos, porque los criollos eran hijos de españoles nacidos en México o en la Nueva España.
mientras que los mestizos eran una mezcla de español con indio, de español con novohispano. Entonces, como los otros eran 100% sangre española, pues tenían un linaje o un rango un poquito más alto por encima de los mestizos, que poco a poco y con el pasar de los años, como España tenía el absoluto control de lo que fue la gente de la época, pues hubo controversias, sobre todo por cuestión de tierras, ¿sí? Que poco a poco les iban cobrando más impuestos, porque eso sí, los impuestos eran determinados por el virrey que en ese momento se encontrara en el lugar, y pues hubo mucho descontento, ¿sí? Porque las tierras poco a poco les fueron quitadas por el virreinato, hasta que finalmente explotó en la época de la independencia. Y en esta época, acuérdense bien que, como lo dicen los libros de historia, fue gestada nada más y nada menos por doña Josefa Ortiz de Domínguez, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Morelos y Pavón. Pero aquí lo que la historia interesante te quiero contar en este momento es que se reunían supuestamente para jugar cartas. Cuando explota la guerra por la independencia de México, quien estaba como virrey en ese momento era Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue tenía tanto miedo de que los criollos y los mestizos se le rebelaran en su contra, que para hacer una reunión de cualquier tipo, lo que tenían que hacer era hacerle una carta donde le pidieran permiso para reunirse. Ojo, en esa época estoy manifestando que no había libertad de reunión o asociación. Tenías que pedirle permiso al virrey para poder reunirte con alguien. Y lo que hacía doña Josefa Ortiz de Domínguez era que con su puño y letra le mandaba cartas a Juan O'Donoghue donde le pedía permiso para reunirse con Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide y con José María Morelos y Pavón, supuestamente para jugar cartas. Lo que no sabía Juan O'Donoghue es que no se estaban reuniendo para eso, se estaban reuniendo para gestar nada más y nada menos que la guerra por la lucha de la independencia. Pero, no obstante, Juan O'Donoghue como que no creía tanto esta treta, y lo que hacía era que mandaba guardias para inspeccionar que de veras estuvieran jugando cartas, y por aquí tocaban la puerta, quitaban las cartas, quitaban los planos, saquen las cartas para que vean que efectivamente estamos jugando, y los revisaban y efectivamente estaban jugando. Se iban los guardias y continuaban con su plan. Pero tuvieron la brillante idea de que, como en aquella época ya la religión católica ya era muy fuerte en la Nueva España, necesitaban un sacerdote que le hiciera pues una especie de lavado de cerebro a los novohispanos de la época, porque a ellos no los iban a seguir. Doña Josefa Ortiz de Domínguez bien dejó en claro una cosa: a nosotros, civiles comunes y corrientes, no nos va a seguir la población. Tenemos que buscar un cura, un sacerdote que se encargue de coordinar a toda la gente, porque él, como símbolo religioso, la gente sí lo va a seguir. Y anduvieron a lo largo y ancho de toda Nueva España buscando a ese sacerdote, y lo único que recibían eran portazos en la cara, hasta que hubo uno que dijo: ok, le entro al movimiento. Y este cura fue nada más y nada menos que Miguel Hidalgo y Costilla, y quien desde fechas anteriores a la Guerra de la Independencia, la noche del 15 de septiembre, que fue cuando inició el movimiento armado, desde su púlpito en las misas que hacía dominicales, desde su púlpito en el sermón, trataba de convencer a la gente de que era necesaria la lucha por la independencia de México. Entonces fue así como poco a poco se adentraron en la mente de los mexicanos, bueno, hoy mexicanos, para que con trinches, con palos, con todo lo que pudieran utilizar como arma y de uso doméstico, lo pudieran usar en contra del ejército de Juan O'Donoghue. Y fue así como la noche del 15 de septiembre de 1810 estalla la guerra por la independencia, y al siguiente día prácticamente nosotros ya éramos libres. ¿Pero qué ocurrió? Tú te preguntarás, ¿por qué agarramos a un ejército muy bien armado? Lo agarramos y lo pudimos destruir, porque en ese momento España y todos los ojos hasta de la Nueva España estaban en una guerra que en ese momento España tenía con Francia. Literal, los agarramos comiendo moscas y por eso pudimos ganar esta gesta. Sin embargo, años después, inmediatamente después de la Guerra de Independencia, vienen cuestiones muy interesantes en la Nueva España. En cuestión política empezamos algo que se llama el imperio, porque quien quedó como emperador de México es nada más y nada menos que Agustín de Iturbide. No se llamó presidente, todavía no había una república como tal, porque no, pero prácticamente con él empieza el imperio, que versa nada más y nada menos
sobre darle a México la total libertad que tanto quería y que con él se vino a consumar. Posteriormente y años después tuvimos a nuestro primer presidente de México, que bueno, fue Guadalupe Victoria, pero a partir de la presidencia de México comienzan todos los presidentes habidos y por haber que desde ese entonces para acá ha tenido. Y sin embargo, en esta nueva sesión, bueno, en la que sigue, vamos a ver uno en específico, que es el que vamos a detallar a continuación, que viene siendo José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, y que viene siendo muy interesante y que viene siendo un parteaguas en esquema nacional para nuestra economía y política.